encefalitis, vamos a ver otro tipo de encefalitis, que son las meningitis. Entonces, fíjense, ¿qué son las meningitis? Es una enfermedad que se caracteriza por la inflamación de las meninges. ¿Cuáles son las meninges? Son las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal. Entonces, fíjense que aquí tenemos, para que ubiquemos dónde están las meninges. Esta es la piel, este es el periósteo, el hueso, luego la parte más interna, la teca interna del cráneo, la meninge más externa que se llama dura madre, la meninge media o aracnoides y la más interna que está en contacto con la corteza o paralela a la corteza, que es la pía madre. Entonces, fíjense lo que ocurre. Nosotros tenemos, como hablamos anteriormente, la piel, el cráneo y las meninges, ¿verdad? Que ya hablamos, la dura madre, la aracnoide y la pía madre. Y aquí tenemos lo que es la masa encefálica. Entonces, las meningitis más frecuentes son las de origen infecciosa, o bien por bacterias o por virus, ¿verdad? Entonces, ellas penetran a través de la sangre, que pasan al líquido cefalorraquídeo, y el líquido cefalorraquídeo, ustedes saben que deriva hacia los ventrículos cerebrales, que ya ustedes vieron. Entonces, ellas pasan a la circulación cerebral. Entonces, ellas se van a acumular entre una meninge y otra. Por ejemplo, entre la pía madre y la dura madre, o la pía madre y el aracnoide, etcétera, o en las tres. Y por supuesto está el cráneo, eso genera una presión, esta es la masa encefálica, y el cráneo, que es una masa dura, hacia el cual se expande el cráneo, pero no puede sobrepasarlo. Entonces, aquí estamos viendo, esto es el cráneo, esta es la dura madre, esta es la aracnoides y la pía madre. Esto es un vaso arterial y esto es un vaso venoso. Y aquí tenemos la corteza. Entonces aquí, que es lo que se pretende ver en esta imagen, se inflama, está la meninge inflamada, debido a que por estos vasos sanguíneos penetra el virus o la bacteria. Entonces, fíjense, hay muchas causas bacterianas y causas no bacterianas. Hay bacterias, hay virus, hay hongos que pueden producir la meningitis. Pero entonces vamos a verlo en relación a los neonatos, ¿verdad? Los niños menores de 1 año. Entonces, fíjense, los patógenos más frecuentes, o sea, los microorganismos que más frecuentemente producen meningitis en los niños menores de 1 mes, que son los neonatos, son el Streptococcus agalactiae, la Escherichia coli, la Listeria monocytenes, otros gérmenes gram negativos y el Staphylococcus aureus. Estos son gérmenes que la coli, por ejemplo, está en las vías urinarias, está en la flora bacteriana de los intestinos, en la galactiae, que puede estar en la leche, tanto materna como en leche de origen no materno, depende del grado de higiene. Otros gram negativos, por ejemplo, o Staphylococcus aureus, que pueden ser lesiones o infecciones, por ejemplo, a nivel de piel. En los niños de 1 a 3 meses del primer trimestre, los agentes más frecuentes pueden ser los anteriores, los que ya les mencioné, el Streptococcus pneumoniae, que es el causante de lo que son todas las infecciones respiratorias superiores e inferiores, amigdalitis, otitis, faringitis, bronquitis, etc. La Neisseria meningitis o meningococo, que produce una gran mortalidad y que está en el ambiente y selectivamente ataca más es a los niños en este primer trimestre. Y el Haemophilus influenza, que es el causante de la infección por gripe, que se conoce como gripe. Los niños del segundo trimestre, de 3 a 6 meses, está también presente el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitis y el Haemophilus influenza. Entonces, fíjense que ya a partir de en adelante, el neumococo y el meningococo y la influenza son los más frecuentes. Por eso es importante cuando el niño presente algún síntoma de infección respiratoria o a nivel de ORL, o sea, de nariz, garganta u oído.
Entonces, vamos a clasificar a grandes rasgos las meningitis. Entonces, las podemos clasificar según en el tiempo, o sea, si son agudas o crónicas, o según la causa. Entonces, clásicamente se dividen en asépticas, linfocitarias o serosas, es decir, aséptica significa que no hay presencia de bacterias, pero sí de virus. Por ejemplo, por el virus del coronavirus puede producir esto, el virus, el HIV, varios tipos de virus, el virus del Zika, bien, entonces pueden producir esta meningitis aséptica. No viral, también otra causa, por ejemplo, por un traumatismo, una hemorragia subdural, por una toxicidad, por un evento de toxicidad como u otro tóxico que esté en el ambiente. Bacterianas supuradas, purulentas o piógenas, o sea, puede ser por una infección masiva que tenga el niño por infecciones de piel, por una infección a nivel de respiratorio, por una infección a nivel de las vías urinarias, entonces son las bacterianas. Y hay unas meningitis crónicas que es por la tuberculosis pulmonar, por el bacilo tuberculoso. Las fúngicas, que se refieren a las producidas por hongos, entonces estamos hablando, hay unos hongos que se llaman micosis profunda, no es el hongo que estamos viendo en pie, no, otro tipo de hongo, que son por ejemplo los criptococos, la histoplasmosis, la paracoccidioidomicosis, que son otro tipo de hongos que pueden irse a las vías respiratorias, de ahí a la sangre y de ahí para a las meninges. Entonces también, como les dije, las podemos clasificar en el tiempo. En el anterior vimos la clasificación etiológica, o sea, las causas. Aquí tenemos la clasificación en el tiempo, si es aguda, o sea, se presenta en menos de 2 semanas y evoluciona rápidamente a grave en corto tiempo. Las crónicas, que son las que tienen más de 3 semanas. Las recurrentes, o sea, el niño tiene una meningitis, se recupera, pasan 2 o 3 semanas y vuelve a caer con el cuadro. Normalmente, y con el perfil del líquido cefalorraquídeo, que es el método diagnóstico que vamos a usar para hacer el diagnóstico etiológico de la meningitis, que es la punción lumbar para evaluar el líquido cefalorraquídeo. En este líquido podemos identificar que es una meningitis séptica porque vamos a encontrar la presencia de bacterias, o aséptica, que es cuando sería una meningitis de origen viral. Entonces, fíjense, esto es importantísimo que entendamos cuáles son los síntomas que encontramos en el bebé. Recuerden que el bebé mayormente no nos puede hablar, no nos puede manifestar lo que siente. Entonces nosotros tenemos que deducirlo y observarlo. Entonces, fíjense, lo que llaman ellos suave lunar en la cabeza, ¿se acuerdan que hablamos de una fontanela bombada? Entonces, aquí también, como es la cefalitis, como están las meninges inflamadas, vamos a conseguir la fontanela coronal abombada. Como la mayor parte de las causas son infecciosas, vamos a conseguir que el niño presenta fiebre. Una fiebre permanente, o sea, aunque le demos medicamentos, el niño nunca logra las cifras de temperatura al nivel normal. El niño ya presenta trastornos a nivel de conciencia. El niño tiene somnolencia y pasividad. Es lo que podemos observar, como si él se quedara dormidito, como lo vemos como lento en su atención. Podemos ver que tiene una respiración ajetreada. Podemos ver lo que se llama un tiraje en respiración. Significa que es la utilización de los músculos accesorios de la respiración. ¿Como cuáles? Como los escalenos, como los supraclaviculares. Bien, entonces vamos a ver, o un aleteo nasal, que eso nos indica de que el niño tiene una dificultad para respirar. Recordemos, o si no lo han visto, los niños mayormente una respiración abdominal. Entonces vemos que hay como una movilización rápida, una incursión, o sea, hacia adentro y hacia afuera del abdomen muy rápida en el niño. Y eso nos puede indicar una dificultad respiratoria. Lo que llaman aquí tritera es que vemos que el niño presenta escalofríos. Vemos que el niño tiembla.
Eso es otra característica que nos indica que hay una infección. Podemos ver pequeñas marcas o moretones por todo el cuerpo. Esto depende de qué. Esos moretones o marcas es lo que se conoce en medicina como petequia, que son pequeñas hemorragias subepidérmicas, o sea, debajo de la piel más superficial. Estas hemorragias es porque son producidas por la destrucción de los glóbulos rojos y de las plaquetas por parte del virus o bacteria. Por ejemplo, esto lo podemos ver en una meningitis por meningococo, en una meningitis por sarampión, lo podemos ver en una meningitis por coronavirus. Bien, a veces el niño también puede presentar diarrea, evacuaciones diarreicas, que ya todos conocen más o menos cómo es esto, porque igual, así como coloniza el sistema nervioso, la bacteria o el virus, también coloniza el intestino. El niño puede presentar vómitos y puede presentar desgana o falta de apetito. Los vómitos ya explicamos que es por irritación del bulbo, irritación vulvar. Puede presentar irisabilidad a la hora de ser agarrado con un llanto agudo. Esto significa que el niño se ve como rabioso. Es un niño que no quiere que lo agarren, un niño que no quiere nada. Y es un niño que permanentemente llora, nada lo calma. Comer, no comer nada. El niño llora, llora, llora. El niño no cesa de llorar. Porque hay una irritación meningia y eso trastorna la parte conductual. Y recuerden que el hipotálamo es el que controla la parte de temperatura y también la tiene elevada. Puede tener la piel pálida o se vuelve azul, cianótica, porque no hay una buena oxigenación de los tejidos por todo el problema que está ocurriendo. El cuerpo puede estar tenso o relajado en exceso, puede estar hipotónico o hipertónico. Entonces esto vamos a ver que las manos y los pies están fríos, la parte tal. Entonces hay dos signos característicos y patognomónicos de meningitis que tenemos que buscar el explorador en los niños o en las personas también adultas, en el niño más fácil, más evidente, los signos de irritación meningia. Tenemos el signo de Kerning, el signo de Brusinski, donde involucra la flexión espontánea de las caderas y rodillas cuando se flexiona pasivamente la cabeza hacia el tórax. O sea, nosotros elevamos, ¿verdad? Como vemos acá, al elevar pasivamente la cabeza del niño, el niño hay un reflejo de flexión de las caderas y de la rodilla. Eso es por irritación meningia, porque recuerden que eso está afectando lo que es la corteza motora y también está afectando las neuronas motoras de las astas anteriores de la médula. Luego tenemos el signo de Kerning. Aquí hacemos asistencia a la extensión pasiva de pierna a nivel de la rodilla. Es lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, aquí es espontáneo, simplemente hacemos la flexión del cuello. Aquí hacemos una flexión, una resistencia a la extensión y entonces vemos que a nivel de la rodilla se presenta dolor. ¿Por qué? Porque se está produciendo una contractura muscular, pero en realidad es de origen de neurona motora inferior, la manifestación. Entonces, característicamente, signo de irritación meningia, el signo de Brusinski y el signo de Kerning. Entonces, fíjense, cuando el niño es mayor de 1 año, podemos tener mayor cantidad de síntomas que nos permiten identificar más fácilmente que la causa del cuadro clínico que tiene el niño es una meningitis. Tiene fiebre igualmente, que no cede con antipiréticos, o sea, con Atamel, con ibuprofeno, con nada de eso. El niño presenta dolor de cabeza, rigidez cervical, que ya explicamos, ¿verdad? En el signo de Kerning y el de Brusinski. Tiene los signos de irritación meningia, los que acabamos de mencionar, el de Kerning y Brusinski, que están presentes en el 60-80% de los niños, con una meningitis viral bacteriana aguda al momento de la admisión. O sea que el Brusinski y el Kerning es lo que nos permite un diagnóstico rápido, acompañado todo lo anterior de vómitos por irritación vulvar y de convulsiones.
Entonces, fíjense, al examen físico, y si nosotros sospechamos por la clínica que tiene fiebre, que tiene vómitos, que tiene lesiones a nivel de piel, el estado de conciencia, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que hacer un examen físico rápido y práctico para llegar a un diagnóstico presuntivo. Primero, vemos si el niño tiene rigidez de cuello. Buscamos el signo de Brusinski y luego buscamos el signo de Kerning, ¿verdad? El de Brusinski, de flexión de la cabeza, y el de Kerning, que es la flexión pasiva, que va a haber con resistencia a nivel de la rodilla. Entonces, fíjense, es importante que esto sepa también el fisioterapeuta porque puede tener en un momento dado, está atendiendo un pacientico que él no sabe que en ese momento, por ejemplo, está desarrollando una meningitis y hay que aprender algunas acciones de primeros auxilios. Primero, hay también para educar a la madre. Hay que lateralizar al bebé para evitar la aspiración del reflujo. Recuerden que el niño está vomitando y puede tener una neumonía por broncoaspiración. Hay que cambiar al niño de posición frecuentemente. ¿Por qué? Porque recuerden que el niño puede convulsionar, puede tener una contractura y se puede lesionar o desgarrar algún músculo durante este periodo. Hay que hacer los baños de esponja, porque recuerden que el niño lo podemos bañar, el niño puede aspirar líquido, el niño puede sufrir cambios de temperatura que le puedan producir, por ejemplo, un paro cardiorrespiratorio. Entonces hay que explicarle a la madre que este es el tipo de baño que le va a hacer al niño. Y estar pendiente, tanto el terapeuta como la familia, de observar al bebé en busca de cualquier signo de alerta y se le explica a los padres cuáles son los signos de alerta. Entonces, fíjense, estos signos y síntomas en general, para que lo recuerden, varía de acuerdo al grupo etario, o sea, el grupo de edad. Fiebre está presente en un 90%, más del 90%. Dolor de cabeza, 90%. Alteración de la conciencia, 80%. Rigidez de cuello, ¿se acuerdan del signo de Brusinski? 85%. Vómitos, 35%. Convulsiones, un 30%. Déficit neurológico focales. Estamos viendo déficit neurológico focales de 10 a 20%. Estos se refieren a manifestaciones a nivel de los pares craneales, sobre todo los que están en bulbo y protuberancia. Vamos a ver manifestaciones a nivel del tercer par. Podemos ver parálisis ocular, podemos ver ptosis palpebral, si es tercer par, podemos ver lesiones a nivel del quinto par, podemos ver lesiones a nivel del trigémino en su rama oftálmica o mandibular a nivel sensitivo, a nivel motor. El niño tiene dificultad para tragar, el niño tiene dolor, ese dolor de cabeza es tipo neuralgia del trigémino, o a nivel del séptimo par, una lesión facial, del facial, y puede tener una parálisis facial transitoria. También puede afectar al octavo par, en un niño que puede presentar vértigo, mareo, que también esto muchas veces acompaña de vómito, y entonces son peor el cuadro de la irritación del bulbo raquídeo. La fonela bombada, que ya mencioné, que es la coronal. La irritabilidad es un niño que está permanentemente llorando, quejándose, de esos niños que uno dice que no quiere nada. Puede tener erupción subcutánea o petequial, lo que les dije, que son hemorragias subcutáneas. Entonces, recordar la semiología de la meningitis, buscar el signo de Brusinski. Entonces, flexión espontánea de las caderas y rodillas, cuando el cuello es flexionado. En cambio, el Kerning hacemos una resistencia pasiva. El diagnóstico rápido que hacemos en la emergencia es hacemos una punción lumbar y se extrae el líquido cefalorraquídeo, normalmente a nivel de los espacios intervertebrales lumbares. Entonces nosotros entramos en el canal medular, extraemos líquido, el líquido cefalorraquídeo normal, ya por la apariencia, nosotros sacamos el líquido, una inyectadora, una jeringa de 20 cc y tenemos 3 tubos de ensayo, donde vamos a agarrar 3 muestras. La inicial, normalmente el líquido cefalorraquídeo es de color cristal, agua de roca, es como el agua, es transparente. Si ya lo vemos turbio, ya podemos pensar que, por ejemplo, si tiene un aspecto como si fuera de agua de arroz o de chicha, ya nos habla de que hay una presencia de bacterias. Si, por ejemplo, vemos que hay presencia de sangre en ese líquido,
podemos pensar que la causa es una lesión vascular, la ruptura de un vaso, un accidente cerebrovascular hemorrágico, un traumatismo cráneoencefálico. Entonces, es un diagnóstico sencillo.